Muy buenos días, les doy la bienvenida a esta clase de Excel. Hoy vamos a aprender cómo desarrollar los formatos de celda. Y específicamente esta corresponde a una actividad de la asignatura llamada Herramientas tecnológicas para la gestión contable. Y vamos a trabajar específicamente sobre el archivo A1-comprobante-002. Pero antes de comenzar, recordemos que son los formatos de celdas. Entonces, básicamente yo podría tener un conjunto de datos. Recordemos que, por ejemplo, cuando coloco un número, yo sé que el número está bien escrito porque este número se va hacia la derecha. Por ejemplo, tenemos el número 78 y al presionar la tecla Enter, observamos que este se va a la derecha de la celda, o sea, está bien escrito. En cambio, en el caso de un texto, por ejemplo, la palabra hola, yo presiono Enter y se va a quedar a la izquierda de la celda. Ahora, algo quienes debemos trabajar en varios computadores y de distintas empresas, a veces tenemos algunas complicaciones, especialmente porque el computador está configurado en inglés o en español. Por ejemplo, nosotros en Latinoamérica trabajamos con la coma. Por lo tanto, si yo coloco un número decimal, el número 63,5, presiono Enter y claro, se va hacia la derecha porque está bien escrito, debido a que el número decimal lo escribí con la coma. Pero a veces yo podría escribir el mismo número con la coma y se va a la izquierda. Entonces, si se va a la izquierda, quiere decir que está configurado en inglés. Y si es así, voy a tener que trabajar los números decimales con el punto. Y haber puesto 63.5. Presiono Enter, claro, y me doy cuenta que en este computador en el cual estoy trabajando, debo describir con la coma los números decimales porque está configurado en español. En conclusión, ya sabemos que los números se van hacia la derecha, los que están bien escritos, y las palabras se van a la izquierda. En este caso, este número se fue a la izquierda debido a que estaba mal escrito, estaba con punto. Y, de acuerdo a la configuración, con el punto no existiría el número y por lo tanto cree el sistema que es un texto. Solamente hay dos palabras que no se van ni a la derecha ni a la izquierda, y son las palabras verdadero y la palabra falso. Ya estas se quedan en el centro porque tienen relación con la lógica proposicional matemática que vamos a estar desarrollando continuamente. Ahora, por otra parte, para seguir desarrollando el formato de celdas, vamos a ir a ver cómo se trabaja en este caso. Para ello, yo debo seleccionar la celda o el conjunto de celdas, me refiero al rango, al cual le quiero hacer este formato de celda, le quiero hacer cambios. Por ejemplo, voy a posicionarme en B3 y voy a presionar el botón derecho del mouse. Me sale un menú, y hacia abajo dice formato de celdas. Hago un clic en formato de celdas. Y acá me voy a encontrar con 6 opciones. Por ejemplo, número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. En el caso de los números tengo las categorías general, número, moneda, contabilidad, fecha, hora, porcentaje, fracción, científica, texto, especial y personalizada. Por razones de tiempo solamente voy a explicar algunas y les voy a dejar de regalo la tarea para que jueguen con las demás. Es muy importante aprender jugando y por eso en cierta manera nos damos cuenta que los niños aprenden tan bien y tan rápido, porque ellos no tienen miedo a equivocarse. Por ejemplo, yo podría trabajar monedas, aprovechemos que estamos en la asignatura de contabilidad, y podríamos colocar acá los nombres de algunas empresas, ¿ya? Y aquí podríamos colocar los valores de la importación de aquellas mismas empresas. Entonces vamos a colocar aquí la empresa Coca-Cola, ¿ya? La empresa Mac Training, la empresa Inday, la empresa GFR, la empresa Uneduc, etc. Y voy a colocar números o valores al azar. Por ejemplo, Coca-Cola en términos de importación a lo mejor tiene 678 mil millones de dólares. Perdón, lo voy a volver a escribir. 678 mil
Perfecto. McTraining tiene 450.000 millones de dólares de importación. Inday 453.999, etcétera. Estoy colocando al azar estos números. ¿Ya? Básicamente es eso. Obviamente esto lo vamos a pintar y a perfumar, lo vamos a dejar bien bonito. Voy a elegir colores al azar también. Por ejemplo, el color del texto, rojo. El fondo amarillo, lo puedo centrar. Le pongo negrita y además podría colocarle bordes. ¿Ya? Entonces, no tan solo es importante lo que yo haga en sí mismo, sino que la presentación. Por lo tanto, acá a lo mejor yo quisiera tener el símbolo de peso antes de los números e incluso quizás colocarle hasta números decimales. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar todos los números, presiono botón derecho del mouse, luego me voy a formato de celdas y acá tengo la opción de elegir la categoría en la pestaña número. Por ejemplo, en este caso es moneda. Y en moneda yo puedo colocar el símbolo que desee, por ejemplo, el peso, o por ejemplo, el rublo, o por ejemplo, Bitcoin, o el peso español de Chile, el peso chileno, etcétera, dólares, etcétera. Entonces, básicamente, voy a elegir, por ejemplo, el peso chileno. Voy a venir hacia acá. Voy a subir el peso de Chile, muy bien, y a lo mejor le podría colocar dos decimales, dos decimales. Presiono aceptar y aquí nos damos cuenta que le agregó el signo peso, le agregó el punto, que es la separación de miles, y además la coma, que vendría siendo el número decimal. Vuelvo a presionar el botón derecho del mouse, formato de celdas, y claro, no tan solo existe la categoría moneda, sino que por ejemplo la categoría general, donde aquí observamos que las celdas con un formato general no tienen un formato específico de número. De hecho, por defecto sale en la categoría general. En el caso de la categoría número, yo puedo agregar o disminuir decimales, utilizar separador de miles, tal como observamos acá que aparecieron puntos separando esos miles. En la categoría de moneda podríamos también elegir el peso, el símbolo con el cual voy a definir esa moneda. En contabilidad también tenemos la posibilidad de colocar el símbolo y además las posiciones decimales. En la fecha, y esto es emocionante porque yo podría decirle al sistema que me entregue una fecha completa. Por ejemplo, acá. Y de hecho lo voy a poner en color amarillo para que centremos nuestra atención ahí. Imaginemos que yo coloco aquí la fecha. Por ejemplo, estamos en este momento a 27 de marzo del 03 del 2022. Presiono Enter y queda anotado así, 27-03-2022. Yo podría decirle al sistema que me lo deje en un formato completo, o sea, presiono botón derecho del mouse, formato de celdas, y aquí en fecha le digo que me coloque este formato. Por ejemplo, miércoles 14 de marzo de 2012, o tal como sale acá, domingo 27 de marzo de 2022. Presiono Enter. Ah, pero miren, ¿qué es lo que pasa? Aparecieron signos de gato. Estos signos aparecen cuando el contenido que está dentro de la celda no cabe en ella. Pero es fácil solucionarlo. Basta con que yo me posicione entre las dos columnas y agrande la columna en su ancho. Y ahí aparece. De hecho, ahí. Por ejemplo. ¿Se fijan? Por ejemplo, yo podría poner, a ver, el 1 de septiembre de 1980. Presiono Enter. Y miren, ahí aparece lunes, 1 de septiembre de 1980. O sea, automatiza los procesos. Ahora, volviendo acá, habíamos indicado que debíamos agrandar el ancho de esta columna. Podríamos, lo voy a achicar harto, ya, para que aparezcan de nuevo los signos de peso. No es necesario agrandar moviendo esto, porque yo lo que hice fue presionar el botón izquierdo del mouse y fui moviendo, arrastrando hacia la derecha. Podría simplemente hacerle doble clic con el botón izquierdo del mouse y ahí aparece nuevamente la fecha, así de simple. Muy bien, no tan solo formato de fechas tengo, sino que también
Veamos qué otros formatos. Tenemos también formatos de hora y de la misma manera yo puedo definir cómo aparezca la hora. En porcentaje, por ejemplo, yo podría poner 20% y sabemos nosotros que 20% equivale a 0,2. Podría decirle al sistema si me lo entrega en porcentaje o en número decimal. O incluso en el caso de una fracción, si me lo deja en un dígito, dos dígitos, tres dígitos, etcétera. O una categoría científica donde yo puedo aumentar o disminuir los decimales, al igual que en la categoría número. La categoría de texto, wow, donde se tratan como un texto. ¿Se acuerdan que los textos se van a la izquierda? Entonces yo podría en este momento aplicar la categoría texto a estos números y me los lanzaría a la izquierda, ya quitándole esa connotación de número y dándole una connotación de texto nada más. Si queda como texto, desgraciadamente no voy a poder sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, etc. Tenemos también una categoría especial, ya que en este caso no es tan definida en mi computador, y una personalizada que tal como lo indica en el computador, me muestra, por ejemplo, los formatos de fecha, los formatos de hora y minutos, etc. Ahí debo ir uno por uno desarrollándolos. No tan solo formatos de números, también existe el formato de celdas en términos de alineación. Y aquí obviamente les dejo el trabajo a ustedes para que vayan jugando con ellas. Yo voy a jugar solamente con uno solo. Por ejemplo, voy a colocar aquí la palabra Latinoamérica. Presiono Enter. Y fíjense, obviamente como es texto se fue a la izquierda. Voy a hacer clic sobre esta palabra, luego botón derecho del mouse, formato de celdas. Me voy a alineación y aquí yo le puedo ir dando ángulos. Voy moviendo esto o puedo definir el ángulo directamente con el teclado aquí en términos de grados. Entonces, por ejemplo, lo voy a colocar en 90 grados, moviendo esa ruedita que se ve ahí. Hago clic en aceptar y ahí apareció la palabra Latinoamérica, de manera vertical. Presiono Enter de nuevo, formato de celdas, muy bien. Voy a volver a lo anterior, ya a 0 grados. Y acá también puedo alinear en términos de un formato horizontal general, un vertical inferior, por ejemplo. De hecho, permítanme, voy a poner cancelar acá. Y acá en las celdas F5 voy a colocar una palabra. Por ejemplo, la palabra hola. ¿Ya? Presiono hola. Fíjense que se quedó en la parte de abajo de esta celda. ¿Ya? De hecho, le voy a poner borde para que se alcance a notar. Quedó ahí abajo. Miren ahora, presiono Enter. ¿Ya? Presiono formato de celdas. Y acá yo podría alinear esta palabra. Por ejemplo, está en una alineación horizontal general y le puedo decir que se vaya a la derecha. Presiono aceptar y se fue a la derecha. No tan solo eso, sino que podría de nuevo irme a formato de celdas y ahora decirle que se vaya desde el punto de vista vertical al centro, o sea, lo voy a centrar. Por lo tanto, debería quedar arriba, un poquitito más arriba, y ahí lo podemos observar. Se fijan, es bastante fácil y no hay que tener miedo de jugar con todo esto. Aquí podría ajustar el texto en el caso que fuera más grande ese texto, combinar celdas, alterar la dirección del texto en términos de un contexto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así de simple. En las categorías también tenemos la fuente, donde puedo hacer un cambio al tipo de letra, a su estilo, al tamaño, a su color, colocarle un subrayado o un efecto de tachado, superíndice o subíndice. Por ejemplo, si le pongo tachado, va a colocar una línea al centro de la palabra. Si le coloco superíndice, va a colocar, por ejemplo, la misma palabra, pero arribita. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos potencias y uno tenía que colocar 2 elevado a 10? Ese elevado, ese exponente, se llama superíndice. O por ejemplo, en la clase de física, cuando uno hablaba de la velocidad y uno decía, velocidad inicial, o sea, V sub I, y la I la colocaba chiquitita abajo, al lado de la V, que estaba mucho más grande. A eso se le llama subíndice, básicamente.
Así de simple. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos bordes, que es lo que acabo de colocar acá, por ejemplo. Tenemos un contorno, tenemos estilos de borde, colores de bordes, etcétera. También el relleno, y el relleno es el fondo que lo coloco a una celda o a un rango de celdas. Por ejemplo, podría colocarle ese fondo, un color algo celeste. Hago clic en aceptar y ahí podemos ver ese fondo celeste. Pero no tan solo ese fondo ahí, sino que, por ejemplo, podría colocar un color de trama. El color de trama es lo siguiente. Es un conjunto de líneas muy finas que pueden estar vertical, horizontal o diagonal incluso en una celda. Por ejemplo, para que se entienda bien, veamos desde el ejemplo. Podríamos colocar ese tipo de trama, ¿ya? O sea, un conjunto de líneas finas que están de manera diagonal y podríamos cambiarle la trama a un color rojo, que es el color de esas líneas. Hago clic en aceptar y fíjense cómo se ve, ¿ya? Entonces puedo ir jugando con esos colores porque no tan solo es importante lo que uno haga en Excel, sino que el cómo hace la presentación para que llame la atención. Y finalmente, protección, que es cuando nosotros pudiésemos bloquear u ocultar una celda o un conjunto de celdas. Muy bien. Entonces, para que se entienda esto, nos vamos a ir a la guía de hoy, que es la guía A1-comprobante-002, cuyas instrucciones son las siguientes. Nos dicen que debemos utilizar el formato de celdas y para eso debo desarrollar algo similar a la imagen. Fíjense, este es un comprobante de diario donde debe salir el nombre, el número, perdón, del comprobante, la fecha centrada, el código, la cuenta, el valor parcial, el debe, el haber, etc. Y obviamente aquí las sumas iguales, donde acá debo colocar en el sector inferior derecho, debo colocar las sumas del debe y las sumas del haber con 2 decimales y con separador de miles. Obviamente esto lo vamos a llevar a cabo con nuestros computadores, por lo tanto es muy probable que los separadores de miles no aparezcan con coma, sino que con punto. ¿Ya? No se preocupen por los valores específicos de acá, porque alguien podría decirme, hoy, pero a lo mejor está mal hecho el efectivo en caja, las cuentas por cobrar o las ventas de mercadería. Pero nuestra atención no está puesta a los valores contables, sino que está puesta simplemente al uso de Excel desde ese punto de vista. Muy bien, vayamos entonces a tratar de desarrollar esto mismo en Excel. Para eso vamos a abrir una hojita en Excel, ahí la tenemos, la voy a agrandar un poquitito más para que se alcance a ver. Y lo primero que debo tener en cuenta es cuántas columnas y cuántas filas voy a trabajar, voy a necesitar. De hecho, fíjense que mi atención no está puesta directamente en la parte superior, sino que mi atención va a estar puesta en el conjunto de columnas y de filas. Por lo tanto, voy a empezar con esta parte, con código, cuenta, parcial, debe, haber. Entonces voy a venir acá, me voy a posicionar en B6, por ejemplo, y ahí voy a colocar los títulos. El título código, el título cuenta, también el título parcial, también el título debe y el título haber. Luego, abajo, en cuenta, tenemos el efectivo en caja. Tenemos también la caja general. Un poco más abajo tenemos cuentas por cobrar. Más abajo dice clientes. Estoy básicamente copiando la estructura que me dieron. Luego, las ventas de mercadería. Luego tenemos las sumas iguales. Muy bien. Fíjense que aquí las palabras eran mucho más anchas que lo que era la celda. Por lo tanto, voy a hacer doble clic en la celda, entre la celda C y D, para que la coloque un poco más ancha. Doble clic y ahí está. En forma automática, colocó el ancho que necesito. Voy a aprovechar de peinar todo esto, dejarlo bien bonito, y para eso voy a colocar en negrita esos títulos.
y además estaban centrados, por lo que me doy cuenta. También el efectivo en caja está en negrita, también cuentas por cobrar está en negrita, también ventas de mercadería está en negrita y sumas iguales también lo está, ¿ya? Pero sumas iguales además está centrado. Muy bien, estamos copiando la estructura. Luego, en parcial, en caja general sale el número 500,00, pero al final le voy a colocar las comas, los decimales. 500 también acá en el deber, en cuentas por cobrar voy a colocar 500 por aquí voy a colocar 500 en el parcial de los clientes y en ventas de mercadería, que es el haber, según este caso, es el número 1000 con separador de miles y además con dos decimales que sería 00, ¿ya? Entonces voy a aprovechar de colocar acá básicamente los bordes. Excelente, ahí tenemos los bordes. De hecho, fíjense que de fondo, en forma automática, aparecen esas líneas casi imperceptibles. Yo las puedo quitar eventualmente y para eso me voy a Vista. Y acá dice líneas de cuadrículas, o sea, esas líneas por defecto que cuando yo imprimo el archivo no aparecen en la impresión, se llaman líneas de cuadrícula y las puedo sacar. Pero si obviamente imprimo este documento, estas líneas de borde sí me van a aparecer. Pero fíjense en lo siguiente, estas sumas iguales, por lo que estoy viendo aquí en el archivo, no está solo centrado en C15, sino que está centrado en esos tres valores. Entonces lo que podríamos haber hecho es lo siguiente, acá coloco sumas iguales y miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar las tres celdas, o sea, B15, C15 y D15. Me voy a ir al botón inicio y luego voy a tomar la siguiente opción, que es el botón combinar y centrar. Hago un clic en combinar y centrar. Hago un clic afuera y ahí está. O sea que el combinar y centrar me permite utilizar varias celdas de forma automática. Muy bien, acá en sumas igual tengo la suma de los valores que están en debe. Para eso podría colocar, y de hecho lo voy a poner de manera manual para que veamos cómo funciona esto. Signo igual, siempre las fórmulas comienzan con signo igual. Luego el nombre de la función que es suma, y como su nombre lo dice, me permite sumar varios valores. Y ahora con el mouse yo puedo hacer clic en la posición E7 y sin soltar el botón izquierdo del mouse bajo hasta la posición E14. Cierro paréntesis. Si nos fijamos, el formato de una fórmula como esta es signo igual, el nombre de la función suma y ahora el rango que se coloca en paréntesis. Desde E7 hasta, o sea, los dos puntitos significan hasta E14. De E7 hasta E14. Presiono Enter. Muy bien, y ahí me salió el valor 1000. Yo podría hacer clic en ese mismo valor y si se fijan, hay un cuadradito pequeño, casi imperceptible, en el sector inferior derecho de esa misma celda. Hago un clic con el botón izquierdo del mouse y sin soltarlo me muevo hacia la derecha. Ahora sí suelto. Y me aparece también la misma fórmula, o sea, me copió la fórmula hacia el lado, entendiendo que también copia la lógica de las celdas. De hecho, si hago clic en esa nueva fórmula, me voy aquí a la barra de fórmulas, me dice que acaba de sumar desde F7 hasta F14, que es justo la columna donde estoy. Ahora, coloquemos en negrita esos valores, porque así es como sale la imagen que me entregaron. Muy bien. Acá en la parte superior tenemos la fecha, y esta fecha está centrada también, ¿ya? Está centrada y además está en negrita. Se fijaron que coloqué primero mi atención en la parte más importante de la imagen, que era donde estaban los datos, porque como debo aplicar aquí funciones, me interesaba que quedase todo bien puesto. En cambio, lo de arriba básicamente son textos que yo puedo alterar después en el camino. Tenemos también que hay una línea entre esas solo dos celdas. Lo sé porque está justo arriba de la palabra cuenta y arriba de parcial. Y esa línea la puedo colocar con bordes y le voy a poner un borde inferior grueso.
Hagamos clic en el borde inferior grueso, un clic afuera y así está quedando. Muy bien. Una línea más arriba, aproximadamente sobre la palabra debe, está el símbolo de número. Número, perfecto, con el cerito arriba, con la O arribita, número. Presiono Enter, muy bien. Pero también me pide que la N esté centrada y con negrita. Y al lado de ella, a la altura o sobre haber, debería haber también un borde para colocar el número. Por ejemplo, en este caso el borde lo voy a poner como un borde grueso, porque yo veo que aquí en la imagen ese borde está bastante grueso. Y acá yo debería colocar el número 002, pero fíjense qué pasa acá, 002. Cuando presiono 002, automáticamente entiende que es el número 2. Entonces lo que voy a hacer es decirle al sistema que me lo coloque como si fuera un texto. Porque si es un número, lo va a corregir debido a que se sabe que 002 es lo mismo que 2. Entonces, primero lo voy a centrar porque el número está centrado. Ahora presiono botón derecho del mouse dentro de la celda F3 y me voy a formato de celdas. Y acá le voy a colocar que es texto. Ahí está. Presiono la palabra texto y luego clic en aceptar. Muy bien, y ahora de nuevo pongo el 002, presiono Enter y ahí apareció. Claro, porque lo dejé en formato de texto. Obviamente, si yo quisiera sumar un valor que ha sido pasado a texto, no lo voy a poder hacer. Y en la parte superior, acá aproximadamente, dice comprobante de diario. Está centrado. Como está centrado, lo voy a poner a la altura de la primera columna sobre la cual estoy trabajando. Y voy a poner ahí comprobante de diario. Comprobante de diario. Presiono Enter. Ahí sí. Esto también está en negrita, pero acuérdense que está centrado no en una celda, sino que en el conjunto de esas celdas. ¿Qué es lo que debo hacer? Seleccionar ese conjunto de celdas. Luego me voy a la pestaña Inicio, si es que no está marcada, y me voy a la opción Combinar y centrar. Hago clic. Presiono afuera y miren, quedó centrado. Ahora, lo que vamos a hacer es colocarle un borde completo, porque yo veo que la imagen, a ver, veamos la imagen, está con un borde completo alrededor. Ese mismo borde lo voy a colocar, ¿ya? Entonces, ahí bajo. Excelente. Y podría ser incluso un borde grueso. Acá ya está marcado, pero si no está marcado, me vengo acá a la opción de borde exterior grueso. ¿Ya? Ahí, perfecto. Un clic afuera y ahí quedó. Está quedando bonito, ¿cierto? Está quedando bastante parecido. Acá en fecha estaba la fecha 15 de octubre de 2017 centrada. Por lo tanto, algo me dice que voy a tener que poner la fecha y luego colocar esto. Pero fíjense, yo me pregunto, ¿estará ese formato de fecha 15/octubre/2017? Si es que no está, porque primero lo voy a poner de esta manera. Por ejemplo, tal cual sale 15 octubre/2017. Presiono Enter y automáticamente me lo corrige. Lo que voy a hacer es presionar botón derecho del mouse, formato de celdas. Voy a ver si es que existe. Si no existiera, estaría obligado a ponerlo como texto, porque al colocar el formato de celda como texto me permite escribir lo que yo quiera. Entonces nos vamos a ir a fecha, vamos a ver si está con slash, si hay alguna opción con slash. Y no la hay. Entonces voy a hacer clic en texto y luego clic en aceptar. Y ahora sí voy a colocar 15/octubre/2017. Presiono Enter y ahora está con slash. Pero ojo, que esto debería estar centrado sobre cuenta y sobre parcial, o sea, en esa superficie. Por lo tanto, seleccionamos esa superficie y me voy al botón Inicio, si es que no está marcado, y luego el botón Combinar y centrar. Y ahí está, un clic afuera. Perfecto. Está quedando bastante parecido. Obviamente, dependiendo del tipo de Excel que tengo en este caso, podrían haber mínimas variaciones, ¿ya?
Entonces, por último, voy a colocar acá, vamos a colocar el color de fondo. Voy a seleccionar toda esta imagen supuestamente y voy a tratar de colocarle algo similar a ese color de fondo que era algo así. Fíjense, eran como cuadritos grises que hay atrás. ¿Ya? Busquemos botón derecho del mouse, formato de celdas, pero esta vez me voy a ir a la opción relleno. Me voy a ir al color de trama. Ah, era un color gris. Coloquemos ese color gris. Estilo de trama. Vamos a buscar algo que sea lo más parecido posible. Hay varias opciones, pero no necesariamente todas las versiones de Excel tienen las mismas versiones. Le voy a poner un atenuado al 12,5%. Hago clic ahí. Total, la idea es ir jugando con esto. Presiono aceptar y así se ve. Casi no se nota. Aquí va a depender de la calidad de imagen. Por ejemplo, permítanme hacer un cambio ahí. Voy a colocar algo que se vea mejor aún. Formato de celdas, o más que mejor, que permita verlo. Por ejemplo, voy a exagerar y voy a poner un entrelazado horizontal fino. Hago clic ahí, presiono, clic en aceptar, ojo que aquí está la muestra, y así debería quedar. ¿Ven? Entonces yo puedo ir jugando con ese fondo tal como quiera o colocarle los colores que desee. Por lo tanto quedó bastante parecido a como está aquí en este archivo. Obvio que se aceptan algunos detalles. Por último, acá nos falta colocarle dos decimales y separador de miles. Entonces acá vamos a seleccionar todo, ¿ya? Todos esos números, ¿ya? Primero voy a colocar los números que están ahí. Presiono botón derecho del mouse, formato de celdas, separador de decimales, habíamos dicho. Entonces me voy a ir a número, posiciones decimales 2, claro, porque está con dos decimales y además dice usar separador de miles. Por lo tanto, me va a utilizar separadores de miles acá y además dos decimales. A pesar que la pregunta no lo decía, ¿les parece si además le agregamos un signo peso? O sea, le vamos a agregar el signo peso también. Clic en aceptar. Y ahí está. Signo peso, a pesar que no me lo pedía, separador de miles, tal como se ve ahí, y además con dos decimales. Y nos falta obviamente los últimos dos valores. Hago exactamente lo mismo. Formato de celdas. Me voy a la pestaña número. Me voy a la categoría número, dos decimales, con separadores de miles. Y la moneda que va a ser el peso. Clic en aceptar. Y ahí aparece y quedó todo tremendamente bonito. Entonces, algo así debería haber sido esta primera actividad que se llama A1-comprobante-002 de nuestra asignatura de herramientas tecnológicas para la gestión contable. Muchas gracias.